Pues vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a pedir la ayuda del Señor, porque ese es el que hable su palabra. Nosotros solamente somos instrumentos, polvo aquí. Señor, estamos aquí reunidos nuevamente, primeramente para agradecerte la bendición de estar leyendo tu palabra, y que tú seas el que nos enseñes, nos muestres aún a cada uno la condición que estamos y lo que tengamos que corregir también, Señor, cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes nuevamente, Señor, a que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta mañana. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, que murió por nosotros, Jesús. Amén. Dice parábola de las 10 vírgenes, 25, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salir a recibirle». Bueno, vamos a hacer una pausa. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Como sabemos, el Señor tiene preparado, de hecho desde el Antiguo Testamento habla de que seremos como una esposa para Él. Él nos prepara desde el Antiguo Testamento. Él quiere casarse con nosotros, ¿no? En el sentido figurativo, que nosotros somos la esposa. Obviamente el esposo sería Jesús, como sabemos. En este caso habla de vírgenes. En este caso es personas, iglesias o personas que queremos estar con Él. Obviamente en esas bodas que Él promete y que habrá en un futuro. Y nos enseña que habría 5 de ellas prudentes y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas. Entonces, el Señor nos enseña que muchas veces muchas personas, congregaciones, etcétera, pues no tomamos tomamos solamente la palabra, como dice aquí, son insensatas, tomando sus palabras, no tomaron consigo aceite, como nos ha enseñado el Señor. Vamos a entender que es primeramente lámpara, ¿no? Para en el sentido espiritual. Si nos podías apoyar, por favor, en Salmo 119, 105, por favor. Vamos a entender qué es en sí lámpara, qué es para en sí el Señor nos está refiriendo con su lámpara. Podemos ver 119, 105, por favor, Salmo. Y nos dice el Señor que la lámpara es su palabra, que la lámpara que Él habla es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esas palabras, cuánto me han gustado, la he escuchado y la has pronunciado. Es la que nos guía en nuestras vidas, su palabra, en todo lo que hacemos y no hacemos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos enseña que tenemos la lámpara. Todos los de aquí, por ejemplo, todos tenemos una Biblia, o ya sea escrita o a veces escuchada,
los que no sabemos leer, y aún a los que tal vez tengan otros idiomas, ¿verdad? Se les ha traducido a sus idiomas muchas veces, o dialectos algunos. Entonces, el Señor nos dice que en realidad todos los que buscamos estar con Él, pues tenemos la lámpara, su palabra. Pero hay algo que me llamó la atención, digo, y que en la noche estaba, digo, ¿y por qué no tomaron consigo aceite? Muchos no toman consigo aceite. Ese es la gran detalle en esta parábola, de que en este caso las insensatas, ¿qué entendemos con una persona insensata o una iglesia o etcétera? ¿Qué entendemos con insensatez? Una persona que tomó en poco la palabra, Sí. que no hizo caso. Pero la tiene. No hizo caso en prevenir, en traer, por decir, su Biblia, en este caso hablando, ejemplificando nosotros, somos nosotros. Amén. No se preocupó, y las sensatas, pues ellas venían prevenidas, las 5, y traían, podemos entender que traían hasta también un recipiente con más aceitito, por si les dijera algo. Por de reserva, ¿no? Las insensatas no se acordaban ni siquiera de ponerle a sus lámparas, y estaban pidiendo después a las sensatas a que les dieran. Pues amén. Dieron a la verdad. Ellos fueron a comprar, salieron a comprar. En ese lapso de tiempo llegó el Señor. Sí, se quedaron. Amén. Sí, amén. Pues esa es lo parte de lo que está escrito. Obviamente no tomaron consigo aceite. Obviamente el aceite representa pues, la fe verdadera, justicia, estar llenos del Espíritu, pues todo momento, ¿no? Del Espíritu Santo, que es lo que representa, según lo que dice la Escritura. Realmente, entonces, ¿será suficiente solo traer la lámpara? O sea, tenerla. Eso es lo que me dejó, o sea, la Biblia, pues, ¿será suficiente nada más cada persona o congregación o grupo? Exacto. También podría asemejar. La lámpara es su palabra. Es la palabra. Nada más. También podría asemejar a aquellos que, por ejemplo, conocemos la palabra, conocemos a Dios, pero que por los quehaceres que tenemos en la casa, pues nos afanamos por mejor quedarnos a suplir nuestros problemas de trabajo, y nos olvidamos, tomamos el foco en sí a Dios. A Dios. Amén. Pues ahora entendemos que es no solamente, a veces hasta conocer la palabra. Muchas veces algunos hermanos podrían saberlo hasta de memoria, pero aplicarla es vivirla, hacerlo parte de uno. Tengo este problema, voy a buscar aquí y aplicar. Realmente el Señor nos enseña. Entonces una persona insensata, obviamente la palabra a una persona necia, ¿va? Que no obedece, en realidad eso sería insensato. Podemos ver, por favor, Proverbios 1:7, por favor. Vamos a ver qué nos dice el Señor, qué es una persona insensata. Proverbios 9:13 nos dice que la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Imagínense. Entonces, habla de esas características de una persona que es insensata. Es una característica, ¿no? En este caso aplica a la mujer, que también a los hombres también, ¿no? Entonces, podemos ver Proverbios 1:7, por favor. ¿Qué dice? Proverbios 1. Dice, los principios de la sabiduría es el temor a Jehová,
Los insensatos desprecian y la enseñanza. Entonces, si despreciamos la sabiduría, como dijo el hermano, hasta las reprensiones, todo, pues entonces estamos siendo necios. Si la palabra a mí me habla y me dice estoy mal en esto y no lo hago, pues estoy siendo insensato. Prácticamente es lo que el Señor nos está mostrando. Y vamos a ver el sentido de la prudencia. La prudencia, podemos ver Proverbios 17:27, por favor. Dice, el que ahorra sus palabras, bueno, habla de un sentido de que no habla mucho, ¿no? No, tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. O sea, el que entiende tiene ese espíritu prudente, cuidadoso. Entonces el Señor nos muestra cómo es una persona insensata. Dice que desprecia la sabiduría y la enseñanza, y el contrario de las prudentes, el que entiende y aplica lo que la palabra nos enseña. Prácticamente eso es lo que el Señor nos está mostrando. Y en esta parábola, pues nos enseña que hay dos tipos de personas, ¿no? Iglesias, etcétera. ¿Cuál queremos ser nosotros? Es la decisión de cada uno. Sí. Dios nos ayude a ser prudentes. Así es. Sí, seamos honestos. Yo también le he pedido al Señor, digo, ayúdame. O sea, a veces, como dice el hermano, las afanes, nuestra carne, pero no dejar de olvidar, dejar hacer lo que el Señor le agrada, ¿no? Y pues, ese es el sentido de esto. Dice, y tardándose el esposo, obviamente, como sabemos, el Señor pues no dijo cuándo iba a venir, ¿eh? Iba a venir como ladrón, etcétera, etcétera. Dice, a medianoche se oyó el clamor, y aquí viene el esposo, sabía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, hablamos de las insensatas y prudentes, ¿no? Que allá vimos, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Malas prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien al que venden y comprar para vosotras mismas. Qué enseñanza, ¿eh? Aquí lo que Señor o sea, las sensatas siguen siendo todavía más sensatas, ¿no? Sí, o sea, no les dijeron, sí, te presto, ¿ah? Es un ejemplo espiritual, ¿ah? Sino fue todavía prudente. Si te doy, entonces yo, ¿con qué me quedo? Ha de haber dicho, ¿no? ¿Con qué me quedo si yo te doy? Y todas siguieron usando su prudencia en este sentido, ¿no? Dice, mejor vayan y compren, para que ni te falte a mí ni a ustedes. En el sentido espiritual hablando, ¿no? Entonces, dice, para falte a vosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Dice, pero mientras ellas iban, o sea, las insensatas fueron, pues, a comprar, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, ya no hubo tiempo. Ya, cuando el Señor dijo, se cierra la puerta, se cierra. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas que fueron a comprar aceite. Pues yo entiendo como a corregir si era verdad la Biblia lo que decía, y empezar, yo creo, a pensar de esa forma, ¿no? Y a querer
ahora sí, posiblemente a corregir cosas que Dios ya les había hablado anteriormente en su palabra. Y dice, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y porque estas palabras de que no os conozco, pues la verdad, ¿por qué creen que las vírgenes insensatas no pudieron estar preparadas? Simplemente porque no se previnieron, porque no tomaron la precaución de saber que si el esposo iba a dilatar mucho, pues tenían que llevar suficiente aceite, ¿no? Porque decir que hasta la medianoche, entonces estuvieron pues, casi todo un tiempo cualquiera. Entonces, ya ahí, al salir, se salieron. Pues, fíjense que el Señor muestra algo muy fuerte. Realmente las insensatas, o las personas insensatas, iglesia en general, pues andaban en maldad, la verdad. Y pues andaban en cosas, ¿verdad? Y se dan cuenta, no se trata del aceite, porque las otras regresaron con aceite. No es el aceite, es la sensatez de la persona. Así es. ¿Por qué no pudo a Jesús acercarlas y traían aceite? No es el aceite, era la forma en que era. Por eso demostraron lo que eran por la falta de sabiduría e inteligencia, que no tenían el aceite. Esa fue la distinción que vio el esposo, que no le convenía. Amén. ¿Sí? Pues más adelante, de hecho, vamos a ver más parábolas. ¿Por qué dijo, no os conozco? Cuando dijo el Señor. Mas él respondió, dijo, no os conozco. Esa palabra ya la hemos también leído en otros capítulos y libros. Veamos qué dice 7:23 de Mateo. Por favor, 7:23. ¿Por qué será que dijo eso? No os conozco. Es fuerte esta palabra, pero es la palabra, no la podemos cambiar. Dice, entonces les declararé, obviamente habla de otra parábola anterior, nunca os conocí. ¿No es lo mismo que esto? De hecho, en las parábolas anteriores habla de que aún seguían muchos tomando, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio y no entendieron. Es algo similar, ¿no? Algo similar que como en los días de Noé, dice la palabra, o en los días de Lot. ¿Será pecado casarse? No va, pero estábamos apáticos, la gente no buscaba de Dios. Y seguíamos en que la palabra es clara, nunca os conocí. ¿Por qué? Amén. Seguimos. Pues que Dios no nos agarre con nuestras lámparas apagadas, ¿no? Que se apaguen. Que sean sensatos, ¿verdad? Creyentes. Sensatos. Seguimos. Parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Como sabemos, el Señor dice que es como un hombre que se fue lejos y nos dejó a todos nosotros. Obviamente nosotros nos ha dado talento, ¿verdad? Dice conforme a nuestra capacidad. O sea, todos tenemos, eso siempre, creo que hasta en la vida secular lo hemos visto. Unos aprenden más rápido, uno en el sentido secular, ¿verdad? Pero el Señor dice que le da conforme a su capacidad a cada quien. Yo me pongo a pensar una señora hermana cristiana que busca a Dios, que está en una silla de ruedas, ¿le dará también Dios talento? ¿Podrá hacer algo por Dios ella? Dice, es que ella no va a poder ir a visitar enfermos, pero Dios a cada uno le da, aún estando en silla de ruedas, tal vez algunos hermanos o personas. ¿De qué forma? Pues posiblemente a esa señora o señor que esté, posiblemente a orar por los enfermos, ¿no? Un ejemplo. Puede ser un talento que el Señor le dé a ese tipo de personas. A otros nos da el talento de poder estar explicando o no explicando, ¿eh? También. De muchas formas Él nos provee. Y también dice la palabra que si queremos, pedimos, se lo pidamos a Él y Él nos dará abundantemente, ¿no? Si nos hace falta sabiduría y que se lo pidamos y Él dará abundantemente, sin medida. Dice, y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, Él, nuestro Dios, o sea Jesús, nos va a pedir cuenta, ¿verdad?, de los talentos que nos dio y que en esta vida, en este mundo. Y llegando Él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. O sea, Él produjo, Él posiblemente formó otra iglesia. No hablamos de negocios personales, ¿no? No, más bien son los negocios de Dios, ¿no? Son los negocios de Dios. Él da los talentos para su reino de Él, para su negocio de Él. ¿Qué pudo haber sido el hermano? Pues posiblemente lo mandó de misionero, lo mandó a abrir una célula, un grupo, no sé. Son los talentos y Él, ¿qué le produjo? Pues aquí está. Dice, o sea, Él duplicó lo que Dios le dio, ¿no? 5 y Él le dio otros 5. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor les dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque aquí la característica que el Señor nos muestra es que hubo fidelidad hacia Él, ¿eh? De que buscamos de que Él sea el que tuviera que, tendríamos que ser fiel a Él, pues, en otras palabras. Ahí se demuestra que la persona al buscar incrementar esos talentos que Dios le dio, pues fue una persona fiel. Entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos,
dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. También hizo lo mismo. Posiblemente le dio menos, ¿verdad?, que al de 5, pero él también dio su ganancia al Señor, ¿no? Pues yo lo que entiendo aquí, hermanos, a reserva de también que el hermano José me diga, pues nos da talentos a varios. Posiblemente usted, hermana, posiblemente José, a visitar enfermos más que uno, tal vez, aunque también nosotros hacemos, y etcétera. Esos son los talentos, ¿verdad?, que Dios en su corazón les mueve y los lleva a hacer. Y pues algunos a la enseñanza, algunos a la oración, como dice la palabra, ¿no? Nos ha repartido de muchas formas. Dice, A los cantos también. amén, sí, a los que cantan, o sea, todo ha dado. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y escoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Pues, qué triste saber que a algunos hermanos, hermanas, y a veces me pongo a pensar yo también, digo, pues no estaré escondiendo el talento que el Señor me ha dado. Si Dios me ha dado esto, ¿por qué no lo pongo en práctica para el bien de su reino, por ejemplo? Y habla aquí, hoy es un ejemplo de un siervo de que escondió lo que Dios le había dado, por miedo, dice. ¿Por miedo a qué? Puede ser por miedo a muchas cosas, ¿no? A la crítica, al rechazo, a miedo a etcétera, etcétera. Puede aplicar varias cosas. ¿Por qué no lo que Dios le dio no lo compartió con los demás? Dice que porque tuvo miedo, ¿no? Dice, y también tenía como a Dios, como si fuera un hombre duro, dice, que donde no siembra, él ni escoge. O sea, aquí como veía el Señor este siervo, ¿cómo lo vería? ¿Alguna respuesta? ¿Para qué le daba más? De todos modos no iba a hacer uso de lo que Dios le estaba dando, los talentos que le estaba dando. Si más le daba, más los iba a guardar. Sí, amén, sí. Esta palabra sí habla de dinero. Un talento equivalía a una cantidad. ¿Por qué Dios habla de dinero? Porque Dios le da dinero, a uno les da más y a otro les da menos, ¿cierto? Porque tienen que saberlo administrar, deben tener la capacidad para administrarlo. Ustedes conocen gente que todavía son de economía muy baja. Ustedes los conocen. Pero ¿qué tanto son capaces de echar a andar lo poco que les llega? ¿Cómo vemos el dinero? ¿Para qué es el dinero? Cubrir primeramente nuestras necesidades, pero también son para cubrir otras necesidades de otros. La persona que no tiene la visión de que el dinero también es para apoyar a otros, todo lo queremos para nosotros. Y vean cómo ve esta persona, la última de uno, Sí. cómo ve a Dios. Oye, ¿tú quieres que te dé? ¿Tú quieres recibir de mi trabajo? A veces así somos con Dios.
Por ejemplo, aquí Dios nos ha retado a diezmar o no diezmar. A mí no me gusta hablar mucho de diezmo, ¿no? Pero Dios define esa forma de cómo pensamos a cómo somos. Por ejemplo, una persona que no asiste a ningún grupo mandó esos síntomas. Ella es socia de un invernadero. ¿Conoce de Dios? Más o menos. Su hermana es la que sí le vamos a enseñar los jueves, ¿no? Y su hermana trabaja ahí con ella. Pero su hermana le dice, oye, de lo primerito que vamos a cortar, de eso que se entera. Le dice a su hermana, dale para llevar una primicia a Dios. ¿Qué hace la otra? Nace en su corazón decir, ok, llévate estos como primicia. Porque así es cuestión de qué crees. Amén. No es cuestión de cuánto tienes. Y realmente, ¿por qué Dios se interesa en enseñarnos acerca de economía? Porque el que tiene, aunque tenga poquito, yo por ejemplo, cuando voy a Magdalena, son familias que créanme, sus gallinitas bajan a vender sus huevitos a la plaza los miércoles y de lo que ganan compran para su semana de mandado. Nada más hacen así el dinerito que les entra. Se van a juntar quelites, se van a juntar cosas de las hierbas y bajan a vender lo poquito que puede producir su campo. Es lo que bajan los miércoles a vender y con eso viven la semana. Hombre, ahí está tremendo. Pero, como les digo a veces, ustedes, ok, a veces no les pido no les vengo a pedir un peso. Pero sí les voy a pedir una cosa. Que cuando vean una necesidad de una persona, lo poquito que tenga, compartan. ¿Por qué? Porque eso va a denotar que ustedes son diferentes y piensan diferente. Por eso hay que cambiar nuestra visión de ayudar a alguien de vez en cuando. Por eso les incito a armar despensa. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos no a guardarlo en la tierra. Lo que Dios nos dé no es para que lo echemos abajo de la tierra. ¿No? Es para que ¿qué? Dios no nos está pidiendo cantidades grandes. Pero también va a ver si también podemos soltar algo grande. Y cuando alguien haga algo grande, también tendrá su recompensa grande. O sea, Sí, amén. hay que cambiar nuestra forma de pensar de acuerdo a la Escritura y verá que es muy diferente. Pues también obviamente, como dice el hermano, implica el dinero, compartirlo. Maneja las dos cosas. Los talentos representan sus capacidades, su tiempo, recursos, o sea, todo lo que se pueda para servir a Dios, incluye. Amén. Pero también depende de cómo lo estamos dando. Sí. Porque hay quienes les dan, por ejemplo, como dicen por ahí, una limosna, pero casi se lo botan. Ajá. Ahí Dios no se engaña de eso. Depende de la Cuando intención. vemos algo, démoslos mirando a los ojos en este país. Pero dedicándole, como le diré, tiempo, o sea, atención, y no nada más votarles porque no, sino Dios, porque así ni Dios no los toma. Bueno, yo digo, yo me imagino, ¿verdad? Sí. Ni Dios no los tomaría en cuenta. Pues Con amor. así es, amén. Y luego dice, por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. O sea, como dice el hermano, el que aplica le va a dar más, para que siga él también dando más.
Y fíjese que sí, ¿eh? Ajá, como, Sin darnos cuenta, Ajá. bueno, ay, Dios mío, dicen que no es bueno gloriarse, ¿verdad? No. Pero pues, yo doy al que veo que verdaderamente tiene necesidad y nunca nos falta. Dios nos da creo que sin medida. ujú. Sí, porque lo damos de corazón. Amén, Esto es lo que vale, de corazón. amén. 1 peso, 2 pesos, pero Dice, entonces dice, quítale pues el talento y dale al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. ¿Y qué pasa con el siervo inútil? Dice, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y de dientes. Amén. Creo que entendemos el final, ¿verdad? De no compartir nuestros talentos, ¿no? Incluyendo el dinero y tiempo, capacidad, todo. Cuando hay necesidades. Seguimos con el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo de Hombre, se habla de Jesús, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Yo la verdad me he puesto a pensar, yo fui algún día pastor cuando era niño, pero no tuve abejas ni cabras, sí, eran puras ovejas. ¿Cómo se podrá apartar eso? O sea, no sé, la verdad, alguna vez alguien, físicamente hablando. ¿sabes que los borregos Ajá. son mansos? Son muy tranquilos. Son más mansitos. Pero los chivos son pero bien chivos. Son muy Los árboles, Ajá. o sea que son más más chivos. Por eso hay una palabra que se le dice a veces a los niños, ¿no? Así, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Que parece chivo, se suben, se bajan, etcétera, ¿no? O sea, no se quedan quietos, ¿no? Digo, es una comparación a lo natural, ¿no? Pero ahora nos vamos a lo espiritual. ¿A qué se refiere el Señor con que separa las ovejas de aquí dice, de los cabritos? Pues yo entiendo como cabrito, o sea, como lo vimos en la parábola de las vírgenes, pues una persona rebelde que no desprecia la enseñanza, la sabiduría y muchas cosas, ¿no? Los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benitos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí nos dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué está preparado eso? Porque tuve hambre y me diste de comer. Es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Con el hermano. Vimos las necesidades de esas personas, de quien sea, sin hacer distinción de sea familiar, no familiar, conocido, no conocido. sea bueno, sea malo. Así es. Nosotros no vemos eso, sino vemos su necesidad. Y como dice usted, hermana, lo hace uno de corazón, lo haces. Y es algo que hermoso, ¿no? Porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. O sea, no tenía dónde quedarse, ¿verdad? Por ejemplo, ahí de forastero y me recogiste. Tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Yo creo que es claro, ¿no? De quién Dios está hablando, ¿no? Entonces los justos me responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O sea, ellos preguntan, ¿cuándo te vimos? O sea, ellos pensaban que... O sea, cuando uno lo hace de corazón no ve,
¿Quiere decir algo, no? Muchas veces damos a entender que si no vemos a Jesús así físicamente, no, también a lo mejor estamos pensando que no lo estamos haciendo a Él, ¿no? Pero no, Él nos dice hacer bien. Por eso en su palabra dice hacer bien a los que nos ultrajan y maldicen, hasta a ellos, para que seáis hijos de Dios. Entonces hasta a los que nos hacen mal a nosotros, tenemos que hacerles el bien cuando sea necesario. Dice, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y no te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pues, creo que queda claro lo que está diciendo el Señor. Se lo hacemos a Él. Entonces dirá, ahora sí, a los de la izquierda, también a los de la izquierda, apartaos de mí. Están muy palabras fuertes, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me escogiste y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Obviamente está hablando de las personas que pues no se preocuparon por la necesidad de los demás, no vieron esa misericordia hacia los demás, ¿no? Cuando tuvieron este tipo de necesidades. Pues pasó como el buen samaritano, ¿sí, no? Se pasaban por alto por ahí, ¿no? Ya, y a ver quién ayuda. Entonces también ellos le responderán diciendo, o sea, también responden. Todavía, y ya hasta me pongo a pensar, ¿por qué tenemos ya, si nos está dando ya la respuesta, ¿no? Dice, entonces no ser prudente, aquí en esta palabra. ¿Por qué responde? Si ya Dios le está diciendo qué no hicimos o qué no hicieron, pero ellos todavía. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno. En otro libro dice, no los conozco, algo parecido que dice acá también. O sea, algo así. Entonces, prácticamente, pues, seguían en el egoísmo, ¿no? Total, este tipo de personas que viendo la necesidad y pues cerramos nuestro corazón, como dice la palabra, ¿no? Viendo la necesidad, ¿cómo puede existir el amor de Dios? Dice, si cerramos nuestro corazón. O sea, no queremos ayudar, en otras palabras, viendo las necesidades. No sé si quiere agregar algo más, hermano. Sí. Gracias por... Hacemos un resumen. Amén, sí. Amén. ¿Qué les parece este capítulo? Fíjense bien, hay que ver un punto importante. Estas son las últimas enseñanzas que da Jesús. El último capítulo en el cual vamos a encontrar una enseñanza. Y la parábola de las 10 vírgenes son 10 creyentes, porque tienen lámpara. ¿Quiénes son los que tienen lámpara? Los que conocemos. ¿Sí? Pero hay de los que conocemos y no hacemos, y de los que conocemos y hacemos. Los son prudentes, los otros son insensatos. Hay muchos que se acercan a las iglesias,
pero nada más vienen a escuchar. ¿Qué dice el que está allá adelante, verdad? Pero no practican la enseñanza. A veces no es porque no lo entienden, ¿verdad? A veces porque no sabemos predicar. No, hay que hacerles las dos cosas. La escritura con la práctica. Por ejemplo, si ustedes hicieran un resumen ahorita, ¿qué nos llama a hacer esto? Nos llama a hacer algo, ¿no? Acabamos de leer de cómo hay que ver por quiénes. Por el necesitado. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es la verdadera religión, pues, hay tantas enseñanzas. Así. ¿Qué dijo? Que la verdadera religión era visitarlos. No se trata, él no dijo, sigan esta religión. Él dijo, vean por los necesitados, por el que necesita. Así que, ¿cuál es nuestra obligación? A ver, señores, vamos a tener que hacer más cosas sociales. Aunque miren, también ahí se equivoca uno, porque hay personas que solo están esperando recibir. Y a veces podemos cometer un error de que ellos dependan de nosotros, los que ayudamos. También ese es un error. Si vamos a ayudar, vamos a hacerlo sabiamente también. No vamos a andar repartiendo. Porque tampoco hay, ¿verdad? No hay para repartir. No hay mucho para repartir, digamos. Pero vamos a ser sabios. A quienes veamos que necesitan, vamos a apoyar. ¿Saben? Primeramente se nos exhorta a que ayudemos a los de casa. Porque si no somos capaces de ayudar a los de casa, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? ¿Quién son los de casa? Pues todos los que asistimos aquí. Ayer se le apoyó a Ana con un poco de dinero. Le digo, un poco de dinero, queremos darle más. Bueno, le di todo lo que tenía en mi cuenta. Nada más me quedé con $1. Sí. Pero realmente es porque así lo siente uno hacerlo. ¿Sí? Digo, ya mañana, chico, a ver, vamos a levantar la ofrenda, a ver cuánto. Pero es eso, es hacer eso, lo que puedes hacer. Dios no, a veces nos reta a ayudar a personas, Hay una señora que va a vender chocolates, dulces en los sábados. Conozco su casa de la señora, he pasado por ahí, he visto cómo vive. Entonces cuando veo que va a pasar, le digo a Rebe, a ver, saca algo de tu despensa. Me dice, ¿para qué? Ya está, ya sabe. Cuando le pido algo, tráeme algo de la cocina. Ya sabe, porque ya sabe qué hago. Como tengo mi máquina frente a la ventana, todos los veo cuando pasan, así. Y da algo de lo que tienes, no necesita uno dar grandes cantidades. No. Pero es muy bueno para ellos. Sí, no siempre le vas a dar, por supuesto, porque si no los vuelves dependientes. Y ya también es malo. Pero hay que ser sabios. Vean cómo nos exhorta a que demos. La primera parte son las 10 vírgenes, insensatas o no insensatas. La luz es la fe. La luz es que realmente ilumina tu vida. Si te vas a quedar porque no compraste aceite, ¿qué es comprar aceite? ¿A dónde compras el aceite? Lo comprabas con los maestros, los que te iluminan tu vida, los que te enseñan bien a ser buena persona. Ahí es donde compras el aceite.
¿sí? La lámpara es la palabra, pero necesitas el aceite, la fe, lo que te mueve a hacer las cosas. ¿Sí? Ese es el aceite. Hacerlo o no hacerlo en cuestión de fe. La siguiente parábola es los talentos. Dios te proporcionó 5. Para algunos, los que tienen más lana, les dio de a 5. Para los que tienen de a 2 son los de término ¿qué? Medio. Término medio. No somos tan ricos ni tampoco nos falta. ¿Vale? Y están los que tienen 1, pero a veces les digo, ustedes, por ejemplo allá arriba, Magdalena, les digo, ustedes están en una categoría muy baja, pero no se sientan mal. No se me apachurren, porque no se trata de eso. Lo que Dios les va a dar de comer, lo que nunca los va a dejar de comer. Punto. Aunque no tengan una economía así. De hecho, tienen muchos terrenos, allá tienen hectáreas y 20 hectáreas. El hermanito donde voy es dueño del cerro, la mitad del cerro. Está bien rico de tierra. No dan nada, pero está bien rico de tierra el Señor. Tiene 12 hijos. 12 hijos. 6 mujeres. Pero está bien rico el Señor, ¿no? Pero así viven en su economía, pero digo, aún así no importa. Ustedes aprendan la palabra de Dios y en lo que puedan hacer. También sean serviciales, hagan. Ya se ven. Y sí van agarrando la onda, digamos. Son bendecidos aún en lo poco, pero si muestran tener el conocimiento de Dios en lo poco, van a tener más. ¿Y qué es lo más? La fe. No se trata de dinero. Se trata de conocimiento de Dios y de fe. Esa es la riqueza más grande. Diga el pobre, ¿cómo dice la Escritura? Rico soy. ¿De qué? Porque en el cielo, ¿qué tienen? A ver, los pobres, ¿qué tienen? Y fíjense, en la última parte viene a decir Dios, ¿qué creen? Los pobres nada más son dueños del reino de los cielos. Nada más. ¿De cuál que gustaría ser? ¿Saben? Hay muchas parábolas que nos dicen. En la parábola, ¿se acuerdan de la parábola que el papá manda llamar a la gente que invitó porque ya van a hacer las bodas de su hijo? Pero los ricos, ¿qué le dicen? Es que mira, tengo que ir a checar mi yegua que compré un tractorzote bien chido. Compré una casa, voy a ir a ver cómo está. Todo el mundo tiene dinero y realmente los judíos tienen dinero. Pero es qué hacen con lo que tienen. ¿Sí? Dios terminó que, ¿sabes qué? Los que yo invité no vinieron. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas que hacer y su dinero. Y pues, no. Ve y tráeme a todos los pobres del camino y tráigamelos y ellos van a ser los invitados principales. Así habla Dios a nosotros de que los que sean pobres de espíritu van a recibir el reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos que ser pobres en espíritu. Que podemos tener dinero, sí. Podemos tener casa. Gracias a Dios porque la mayoría de aquí tiene casa. ¿Sí? Carro, un negocio, un empleo. ¿Qué no? Gracias a Dios nos ha dado de más, ¿no? Pero aún así podemos hacer algo. Podemos hacer algo todavía. En lo poquito, en lo mucho, en lo que sea. Podemos hacer mucho más. ¿Sí? Cuando tu fe no esté puesta en que Dios te exige algo, como el que le tocó un talento, dice, no, pues es que tú vienes a pedirme cuando ni te cuesta.
¿A Dios le podemos decir eso? Pues, ¿qué me pides si no tengo? Si supieras lo que te doy y lo que te quiero dar más, bueno, ¿me darías? Me darías. Y fíjense cómo está escrito en la Escritura. Y ese es el resumen de hoy. Estemos preparados, seamos prudentes. La parábola es: de lo que tienes, puedes dar. Al que dé, se le aumentará. Nada más. Al que dé, se le aumentará. Y termina cerrando: eso que vive la fe y la economía. ¿Qué dice el último versículo? Todavía me falta hablar de las cabras y de las borregos. El último versículo dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. De estos, ¿tú eres oveja o eres cabra? ¿Se han visto que las cabras se tragan todo? ¿Cómo será su corral de una cabra? Una cabra, para un corral de cabras debe de ser más alto. ¿Por qué? Porque se te sale. Que hay que hacer muros más altos. No hay que dejarles muchas cosas, porque si encuentran una placa, se la... Han encontrado cosas tremendas en las panzas de las cabras. Y hasta por eso que se tragan, son capaces de morirse. Nosotros no debemos de ser cabras, para empezar. Porque Aunque hay cabras bonitas. hay cabras bonitas. Puede ser que haya cabras bonitas. Hay que ser mansos como una oveja. Mansos, no mensos. Por favor. La sabiduría está en nosotros. Dios nos proporciona sabiduría y entendimiento. Son dos cosas diferentes. El entendimiento para entender la sabiduría y saber hacer las cosas bien. De ella vienen, se derivan, de esas dos cosas se derivan ya el resto, como se ve en el árbol de la vida, que es todo el contexto del conocimiento de Dios. Y en resumen, si somos prudentes, la haremos. Si no, lástima. Ojalá todo este grupo sea de los prudentes, ¿sí? Yo no deseo otra cosa. y nos va a costar, pero créanme, abran sus manos y su mente a hacer más por los demás. Eso. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer limosna, hacer tzedakah, es en hebreo. Mientras más hagamos, más se abrirá la bendición de Dios. ¿Sí? Mientras más. Hay que hacerlo inteligentemente y con lo que tengamos, no hay más. Bueno, estuvo muchos versículos, ¿verdad? 40 y tantos. Pero hay que entender la palabra y hay que hacerla, ¿sale? Muy bien, vamos a orar, vamos a hacer despedidos. Pásenme las ofrendas y los bienes.